La Reforma Protestante fue, sin duda, un movimiento espiritual, una obra de Dios en el corazón de algunos hombres que a su vez, avivados por la palabra y por la predicación de ella, avivaron el mundo de tal forma que podemos hoy decir que Occidente no es igual a lo que era antes de la Reforma Protestante. Y eso significó grandes ventajas para todos nosotros hoy, y es un legado del que nosotros debemos estar agradecidos con Dios primeramente, pero también recordar que Dios utilizó vasos frágiles para extender el mensaje de su palabra. Uno de esos es Jonathan Edwards, y hoy vamos a ver algunos apartes de un sermón que él tituló La importancia y ventajas de un conocimiento exhaustivo de la verdad teológica. Creo que solamente con ver los títulos de los sermones, ya nosotros podemos percibir cómo era la predicación de esa época y compararla con la que nosotros conocemos hoy. Quiero usar como texto de introducción Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 14. Lo voy a leer, se oye como muy fuerte. Lo voy a leer en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Voy a leer ahora el mismo texto en una paráfrasis o una traducción actual que es la Nueva Traducción Viviente. Dice así: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Sin duda la exhortación que hace, yo sí creo que fue el apóstol Pablo, sin embargo voy a usar el autor de la carta. La exhortación que hace es muy fuerte. Les está diciendo, realmente hay cosas difíciles que tenemos que explicarles, porque son temas complejos. Pero la complejidad no está solo en el tema, sino en que ustedes se han vuelto torpes en su mente para entender temas difíciles. Quisiéramos explicarles muchas cosas del Evangelio, pero no están preparados en sus mentes para entenderlas. Siguen pensando como niños y el alimento sólido les haría más daño que beneficio. Edwards, estamos hablando de 1703 a 1758, en el sermón que comentaba al inicio, dice así: los asuntos teológicos no solo conciernen a los ministros o pastores, sino que son de infinita importancia para todos los cristianos. Pero lamentablemente esa no es la mentalidad que hoy persiste en la iglesia.
Muchos hermanos creen que estudiar teología es responsabilidad del pastor y solo del pastor. Son de infinita importancia para todos los creyentes, dice Edwards, y a este punto volveremos más adelante. Podemos decir sobre esto que gran parte de la debilidad de las iglesias actuales está en la debilidad de sus púlpitos, en la ausencia de una predicación profunda de la palabra de Dios. Púlpitos superficiales engendran creyentes infantiles, creyentes sin una capacidad para evaluar el mundo en el que viven, creyentes guiados por las modas y pastores y líderes que no hacen un serio estudio de la palabra de Dios. Pero, por otro lado, también encontramos una predicación del Evangelio que tiene otra barrera y es la que Pablo describe aquí. Dice, y es la barrera de la audiencia. Quisiéramos explicarles muchas cosas sobre la palabra de Dios, pero ustedes, la audiencia, que en ese momento Pablo les escribía, dice, no tienen la suficiente formación para entender, no están acostumbrados a pensar con madurez, son todavía inmaduros, es una iglesia torpe en el manejo de la palabra de Dios. Los temas difíciles realmente necesitan un entrenamiento riguroso y quienes no tienen la práctica no logran comprender esos temas difíciles. Y entonces lo que se pide es temas superficiales y sencillos desde un púlpito para seguir cultivando las niñerías de muchos hermanos. Porque esforzarnos, no, queremos venir a la iglesia a sentarnos y a descansar, no a pensar seriamente sobre los asuntos espirituales y mucho menos a que nos llamen y nos regañen a un estudio. Muchas personas tienen en sus mentes hoy que el estudio profundo de las Escrituras es la responsabilidad del pastor. La única responsabilidad mía es sentarme pasivamente a escuchar, porque ni siquiera tomo notas, para recordar algo de lo que dijo y para profundizar en algo, aquellas cosas que se dicen. En ese sermón titulado, La importancia y ventajas de un conocimiento exhaustivo de la verdad teológica, uno se imagina el auditorio cuando escucha que el título del sermón es La importancia y ventajas del conocimiento exhaustivo de la verdad teológica. O títulos similares que usaba Edwards, como el de la verdad divinamente revelada al corazón de los hombres. Edwards dice, todo cristiano, y nota el énfasis en todo cristiano debería hacer del conocimiento teológico su principal interés. Muchas veces se considera que el estudio teológico es una tarea de los teólogos y de los ministros. Se cree que su trabajo es que, a través del estudio de las Escrituras y otros libros instructivos, adquieran este conocimiento. Y parece ser que muchos piensan que eso no les ha sido asignado a ellos, como si no fuera tarea de nadie más, es decir, del pastor. Pero si el apóstol pensara así, nunca habría reprochado a los cristianos hebreos de que no hubieran adquirido suficiente conocimiento como para ser ya maestros. De esta manera nosotros vemos que es responsabilidad de todos los creyentes el estudio serio de las Escrituras. Estudio y serio. Estudio diferente a leer de manera superficial 5 minutos en la mañana y 5 minutos en la noche. Eso no califica como estudio. Raya más en aquello de la negligencia y de la irresponsabilidad. Si usted estuviera estudiando en una universidad, ¿cree que con esos 5 minutos de lectura rápida en la mañana y con esos 5 minutos de lectura rápida en la noche, aprobaría las materias que le exigen? Creo que la mayoría sabemos la respuesta. Pablo más o menos sigue diciendo eso, dice, el conocimiento
de la teología es importante para todo creyente. Pero nosotros vemos un profundo desequilibrio en el estudio diario de la teología. Pablo dice, ya debieran ser maestros. Otra vez tienen necesidad de que se les enseñen los principios elementales, básicos de la palabra de Dios. La NTV dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Los cristianos no deberían siempre ser bebés, sino crecer en discernimiento cristiano, dejando así la comida de los pequeños, la leche, para aprender a digerir el alimento sólido. Otra vez el sermón de Edwards. Si eres creyente, hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años, y la Biblia te dice que todos los días de tu vida debes leerla, por lo menos en la mañana y por lo menos en la noche y en la tarde. Josué 1:8, Salmo 1:2 y conocemos infinidades de pasajes. Si tú tienes por lo menos un mes leyendo con seriedad las Escrituras, ya tendrás algo que enseñar a alguien que nunca ha leído las Escrituras. Pero si tú tienes 1 año, 2 años, si tienes 3 años, deberías tener más o menos el conocimiento que se asemeja a un tecnólogo. Si tienes 5 años de ser creyente, ya tienes una profesión. Si tienes 2 años más, tendrías un máster. Si tienes otros 3 o 4 años más, tendrías un equivalente a un doctorado. Pero nosotros vemos creyentes con 10 años en las iglesias, que si fueran profesionales en esas áreas, si yo fuera un estudiante de cualquier universidad y a los 5 años de carrera me preguntan los elementos básicos de mi ciencia y respondo mal, ¿usted qué diría? ¿Qué le reclamaríamos a ese estudiante que ya ha hecho 5 años de carrera y no sabe los elementos básicos de su profesión? Eres un negligente, un irresponsable. Se te nota que no has asumido con seriedad tu profesión. Has ido a perder el tiempo a la universidad. Creo que serían las palabras más cariñosas que les dirigiríamos. Pero nosotros tenemos creyentes con 5 años de supuestamente haber leído la Biblia 3 veces al día, 7 días a las semanas, que no saben las cosas elementales. ¿Qué es la expiación? ¿Quién es Cristo? Su persona, su obra, su mensaje. Pero curiosamente, eso no ni siquiera nos da vergüenza. No nos ruboriza que alguien nos pregunte y nosotros ni siquiera sepamos el orden de los libros de la Biblia. Y vamos a la iglesia hace muchos años. Son temas que de verdad deberíamos pensar, pero no nos escandalizamos. ¿Por qué? Porque es que es el pastor el que tiene que estudiar. Son los que a mí me enseñan los que tienen que estudiar, no yo. Eso es trabajo de ellos. ¿Será que la Biblia dice en alguna parte eso? Por lo menos yo no lo he leído. No lo dice, dice que todo creyente debe meditar en la Escritura todos los días de su vida. Dice que todo creyente debe escudriñar las Escrituras porque en ellas hay palabras de vida. Dice que todos nosotros debemos estar llenos de la palabra de Dios, que nuestras mentes deben estar saturadas de la sabiduría de lo alto. Y todo aquel que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero esa falta de formación la excusamos. Es que yo estudié X carrera, no estudié teología. Aunque es una analogía indebida, si yo estudié medicina, derecho, ingeniero, etcétera, tengo unos elementos de conocimiento que mi profesión me exige, que son los mínimos. Cuando todos nosotros sabemos que cuando terminamos de estudiar una profesión, lo que sabemos
Es lo mínimo que se debe saber sobre esa profesión. De ahí en adelante comenzamos a estudiar nuestras carreras con seriedad. ¿Cuándo? Cuando tenemos un caso que nos damos cuenta que a pesar de los 5 años de estudio no tenemos ni idea qué vamos a hacer. Y entonces comienza el ejercicio de, ahora sí voy a investigar para solucionar algo a fondo. Un conocimiento sencillo de la Escritura exige disciplina. También sucede una analogía indebida en este campo. Es que yo estudié medicina, yo estudié derecho, yo estudié contaduría, yo soy sociólogo, entonces ya yo sé de la Biblia. Es que con mi formación yo soy capaz de leer la Biblia. Sí, yo estudié derecho y no recuerdo haber visto poética hebrea, ni retórica semítica, ni nada de eso, ni estructuras de paralelismo en composiciones. No estudié eso en mi carrera. ¿Por qué supongo que mi formación en un área distinta me da competencia para otra área totalmente distinta? Una analogía bastante indebida. Creemos que el tiempo ocupado en ese estudio por una ósmosis o algo así, estilo Matrix, me pasaron el conocimiento y ya sé la Biblia. No, hermano. Que yo recuerde, ni las facultades de medicina, ni de derecho, ni ninguna enseña Biblia, ni enseña teología. Luego ese conocimiento debes adquirirlo en otra esfera del saber. Pero a muchos todavía nos sigue quedando por esa idea antiintelectual que está en muchas iglesias todavía sobre el tema de la letra mata, ¿no? Tema texto del que no me voy a ocupar, pero con el que se ha construido todo un rechazo a la responsabilidad en el estudio serio de la Escritura. Siendo que la Biblia es el alma de la teología, de donde debe surgir toda teología, el conocimiento serio de la teología comienza por un conocimiento serio de la Biblia. El estudio de la Biblia en la formación teológica, el estudio en la vida privada. No estoy hablando del estudio que hacemos acá como cuerpo de Cristo, que también hace parte precisamente de la formación del creyente. Estoy hablando de su estudio privado. Salmo 119, versículo 97 dice, «Cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación». Todo el día ella es mi meditación. ¿Debe la mente del creyente ocuparse en meditar la ley de Dios? Ahora, note algo, todo el día, en cualquier momento del día, mientras camina, mientras sale a pasear al perro, mientras hace cualquier actividad, si usted tiene en la mente la palabra de Dios, puede hacer de ella objeto de meditación cuando está haciendo la fila del banco o cuando está haciendo cualquier otra actividad que no le requiera un máximo de concentración. De tal manera que hay momentos espontáneos, vamos en el bus y nos acordamos de la Escritura y comenzamos a pensar, oye, no había notado esto. Pero también la Biblia exige un orden y una disciplina para nuestro estudio privado. Salmo 1, versículo 2. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche. Hay tiempos prescritos, hay espacios ordenados, disciplina. Eso no ocurre por casualidad, ocurre porque usted en su agenda ha apartado consciente y diligentemente un tiempo para ese estudio. No es si me queda tiempo, es que tiene que apartar ese tiempo para esa actividad personal. El pastor John Piper sobre el tema comenta:
Una de las formas en que podemos luchar contra las inclinaciones que tratan de desviarnos de la palabra de Dios hacia las computadoras, la televisión o cualquier otro placer sustituto, es recordarnos con frecuencia los beneficios inmensamente superiores de la palabra de Dios en nuestras vidas. Debemos poner la evidencia ante nosotros de que la lectura, meditación, memorización y estudio de la Biblia producirá más gozo en esta vida y la próxima que todas las cosas que hoy nos pueden apartar de ella. El estudio concienzudo de la palabra de Dios debe ser un deleite para todo creyente. ¿Cuánto amo yo tu ley? Ella es mi deleite de día y de noche. Pero ¿se asocia el estudio serio de la Escritura con deleite? Sería la primera pregunta. ¿Asociamos estudiar a profundidad la Biblia con deleite? No, porque no produce el placer instantáneo al que estamos acostumbrados y al que nos venden los medios de comunicación. No produce ese éxtasis instantáneo de las películas de acción o de lo que sea que nos guste. Requiere otra disciplina mental, el silencio, la concentración, la disciplina, el orden, cosas que para nosotros, para nuestra naturaleza caída, son un reto. De ahí que muchas veces el deleite temporal de cualquier cosa, del celular, de las redes sociales, del Facebook, de lo que sea, se convierte en algo más apetitoso que el estudio concentrado, diligente, dedicado de la palabra de Dios. De tal manera que perdemos una gran cantidad de tiempo en cosas que, diría Pablo, para nada aprovechan. O perdemos gran cantidad de tiempo en el deleite temporal y asesino del televisor y el celular. Las consecuencias son las que describe Pablo en esta carta. No están acostumbrados a la palabra de justicia. La antítesis, como no están ejercitados, porque el ejercicio implica esfuerzo y disciplina, entonces les cuesta mucho trabajo leer una página. La falta de ejercicio, la práctica o la costumbre del serio estudio de la Escritura tiene como efecto ¿qué cosa? Lo que Pablo describe aquí como creyentes infantiles, inmaduros, que no pueden tomar alimento sólido. Porque en las redes sociales, el internet, la televisión, no encuentras un pensamiento profundo sobre las cosas. Porque si lo encontraras, la mayoría se espantaría y no utilizaría esas herramientas. Por supuesto que también encuentras muchas cosas edificantes y profundas, pero tienes que escarbar mucho más que lo primero que te va a aparecer como chispazo en la pantalla. Y lo encuentras únicamente si lo buscas de forma intencional, porque ningún contenido que te lleve a agradar y a glorificar a Cristo lo vas a encontrar como recomendación, ni en la televisión ni en ningún otro medio. Porque siempre el mundo alienta al hombre a que viva vidas ¿qué? Livianas, a la moda, light, al placer inmediato, a lo instantáneo. En pocas palabras, que siempre te quedes siendo un niño en tu forma de pensar. Ese es el objetivo del mundo. Si lo está consiguiendo, lastimosamente creo que por la infantilización que vive nuestra sociedad, lo está consiguiendo. Pero lo lamentable es, ¿y lo está consiguiendo también en la iglesia? Esa sería la pregunta. Porque debería ser la iglesia una contracultura a esa mentalidad liviana y ligera y superficial. Pero en las peticiones de muchos hermanos hay otra cosa.
¿por qué tantos temas complejos para abordarlos en la iglesia? Hable de cosas que necesitamos en la vida diaria. 10 cosas útiles para hacer tal cosa y yo me voy feliz de la iglesia. 10 recetas para tal y listo. Pero ¿qué origina eso? Falta de discernimiento. ¿En qué se traduce? En el sufrimiento propio de las malas decisiones que se toman cuando no se tienen criterios objetivos de la palabra de Dios para tomar decisiones. ¿En qué se traduce eso? En sufrimiento en este mundo y en un sufrimiento eterno en el mundo venidero por la ausencia de un real conocimiento de Cristo. Algunos aspectos prácticos sobre esto. ¿Cómo comienzo si hasta el día de hoy no lo he hecho? ¿Cómo comienzo a luchar contra las tentaciones de la distracción en primer lugar? ¿Cómo inicio? Un estudiante le preguntó a Tomás de Aquino sobre este tema y la primera recomendación fue: debes entrar en el mar por los ríos chicos. No de repente, conviene ir de lo más fácil a lo más difícil. Esta es mi advertencia y tu instrucción. Conviene ir de lo más fácil a lo más difícil. Pablo también lo dice. Dice, hay cosas elementales, esenciales que debes aprender. Y después viene lo difícil. Que yo te pudiera enseñar si ya sabes las cosas elementales, elementos esenciales para poder ir a profundizar. Pero si no tienes los elementos que son la base, no vas a poder progresar en el conocimiento. De tal manera que la recomendación es, conviene ir de lo más fácil a lo más difícil. Pero ¿sabe algo? El primer elemento para un estudio serio de la teología, lo fácil, es que usted debe leer toda la Biblia. Porque de la Biblia es de donde se van a extraer las formulaciones de la teología. Pero lo más fácil lo hemos hecho. Hemos leído toda la Biblia, por lo menos una vez al año, por lo menos una vez en la vida. Ya eso sería, bueno, ni qué decir. Pero tenemos necesidad, miren lo que Pablo les dice a los hebreos, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar las cosas que ya debieron haber sabido hace mucho tiempo. Pablo rechaza que las personas se queden únicamente con las cosas básicas. Pero es que ya yo me sé las 5 solas de la Reforma, ¿no? Ya sé teología, listo. Eso apenas es la puerta de ingreso a un verdadero estudio. No es la culminación de tus estudios, es lo básico, lo esencial, lo apenas elemental. Muchas personas no buscan diligentemente progresar en su conocimiento teológico. No ven el estudio de la Biblia como un deber que hace parte integrante de su día. El estudio de la Biblia debe ser algo planificado, algo que esté en tu agenda, como cualquier otro compromiso de tu día. De tal hora a tal hora, leer la Escritura. Parte de la agenda. Y podemos hacer tal cosa a tal hora, espera y miro mi agenda. No, a esa hora la tengo ocupada. Es mi hora privada de estudios. Y en esa hora no atiendo llamadas, ni visitas, ni nada. En otra hora te puedo atender. ¿Por qué? Porque tengo una cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si te ponemos a ti, tengo que decirte, lamentablemente, aunque te ame mucho, tengo una cita hoy, a esa hora, más importante que cualquiera que pueda tener, con cualquiera de los reyes o dirigentes de este mundo.
porque el Rey Supremo del universo demandó en su palabra que ese tiempo le pertenecía a Él y solo a Él. El resto, hermanos, es desobediencia. Y no tratemos de incurrir en el pecado peor de justificar nuestra desobediencia. Ahora, aquí quiero hacer un comentario de las palabras del pastor John Piper. La mayoría de los cristianos dejan de leer la Biblia no por una infidelidad consciente a Jesús, no por una mala intención de, no voy a leer la Biblia, sino por no planificar el momento, el lugar y el método para leerla. Si uno pregunta a la mayoría de los creyentes, ¿lees la Biblia? Muchos, agachando la cabeza y mirando hacia otro lado, responden, no tanto, pastor, realmente no. Y si uno le pregunta por qué, la mayoría no responde, por desobediencia al Señor y porque no me da la gana. No, la mayoría responde, no sé cómo empezar. Leo y no entiendo. No encuentro el momento para hacerlo. Tengo una agenda tan enredada que no doy para poder establecer un tiempo. Por ahí comienza el proceso. Comience a hacer una agenda si no la tiene. Hoy tenemos las herramientas tecnológicas para hacer eso en nuestro celular con mucha facilidad. De tal hora a tal hora esto, de tal hora a tal hora esto y aparto. Tenga en cuenta lo que necesita para un estudio. Por lo menos que una Biblia. No pierda el tiempo en el sentido de, bueno, voy a estudiar la Biblia. ¿Y dónde está mi Biblia? No la encontré. Media hora después de la hora que iba a comenzar a estudiar la Biblia, no ha encontrado la Biblia. Por lo menos necesita un lápiz para que anote las cosas que no entiende para preguntarlas después, o las cosas que le parecen importantes y relevantes, edificantes para seguir investigando. No haga una lectura pasiva, haga una lectura reflexiva y activa, es decir, convierta lo que está leyendo en su propio pensamiento, redáctelo de una manera distinta, escríbalo de una manera diferente. Imagínese que está explicándole eso a alguien en una carta y trate de traducírselo a su vida actual. Y si hace eso, es probable que no le dé tanto sueño como leer simplemente ahí en la cama, recostado y sin hacer nada y sin pensar muy bien en lo que está leyendo. Porque le obliga a uno a utilizar su cuerpo, a utilizar su pensamiento, a concentrarse más. Son recomendaciones que hacen parte de una mentalidad de estudio muchas veces olvidada. Esa mentalidad de estudio que destruyó en gran manera la copialina a la que estamos acostumbrados gracias al Google. Lea la obra y sale el compañerito por allá, la buena amistad. Tú eres bobo. En internet hay un resumen. Está el análisis crítico con lo que el profesor te va a preguntar. En 5 minutos te lees eso. Sí, pero el hábito de la concentración se desarrolla en los 5 minutos. Recordar una historia larga requiere un hábito mental de concentración. Pasó esto por acá 100 páginas después. ¿Y de dónde viene eso? De lo que pasó en las 100 páginas anteriores. Pero tú nada más leíste el resumen de media página. Tu mente no se acostumbró a hilar, a relacionar, a conectar, a construir conocimiento. No se acostumbró a eso. Sigue siendo niño porque tu mente no tiene entrenamiento para la disciplina del estudio. Y por eso, cuando te estrellas con un libro que te exige, te duermes. Porque la mente simplemente sabe que necesita hacer mucho ejercicio para comprender eso. Y así como nos pasa a nosotros en la mañana, ¿cierto? Hoy sí me levanto a hacer ejercicio. No he podido todavía. Así sucede también con la mente.
ahora sí voy a leerme el libro de teología que tengo 10 años de tenerlo ahí guardado. Y comienza. Y en la primera página, ¡pum!, dormido. Porque la mente no tiene el ejercicio. La mente es como un músculo también. Si usted va al gimnasio y sube el primer día 100 kilos, ¡pra!, se fracturó todo. ¿Por qué? Porque su cuerpo no va a responder a ese sobreesfuerzo al que usted no lo tiene entrenado. Las cosas no pasan de repente. Usted no ve que el joven que ganó los Olímpicos en cualquiera de las disciplinas va y le pregunta, ¿y usted desde cuándo entrena? No, hace como 6 meses. Eso nunca uno lo escucha, ¿verdad? ¿Qué escucha uno? Desde niño, él aprendió a caminar y era con el balón en el pie. Es más, aprendió a patear el balón antes de aprender a caminar. Y se siguió ejercitando y ejercitando y ejercitando hasta que llegó a lo que es hoy. Pero al parecer a los creyentes se nos olvidan esas lecciones esenciales. Voy a estudiar teología. Y voy y me compro la teología de Berkov. Y no pasa de la primera página porque el lenguaje es tan técnico que obviamente no va a poder entenderlo. Y es que es sencillo. Si yo voy a leer cualquier libro básico de medicina, también me voy a encontrar con lo mismo. No voy a entender ni pío, porque yo no conozco el lenguaje médico. Yo no conozco las nociones esenciales que se necesitan para entender un Merck o cualquier otro manual de medicina avanzado. No tengo ni idea. Pero algunos creen que pueden trasladar eso a la Biblia. Bueno, sí, aquí sí, esto es fácil. No, hermano. Lamento decirle, no es tan fácil como parece. Y yo creo que todos lo hemos experimentado con versículos, con textos que no entendemos. Pero en ese momento es el momento de detenerme, consultar, orar, buscar ayudas, comenzar a abordar, comenzar a estudiar. Otro de los consejos que leemos en esa carta de Aquino es: esfuérzate por ordenar todo lo que puedas en el armario de tu mente, como deseando llenar tu vaso. Si hay algo de lo que adolece nuestra sociedad actual, es de un conocimiento sistemático y organizado. Si usted ve casi todos los manuales, la teología casi siempre tiene manuales de teología sistemática. Un orden de la estructura de la doctrina esencial. Pero nosotros hemos perdido la costumbre del estudio ordenado. Casi que la mentalidad de nuestra época lo que hace es que obtiene una gran cantidad de información de muchas fuentes, pero las interconecta, las une, puede crear un todo coherente con eso. No. Y lo peor, muchas de las filosofías posmodernas creen que ese desorden mental es desarrollo, es intelectualismo. No, es desorden y punto. Y un desorden que lleva a una gran cantidad de incoherencias en la vida. Porque es una persona que hoy toma decisión de una cosa y mañana toma decisión de otra. Y uno le pregunta, oye, pero tú no crees tal cosa. Sí, pero eso no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Tiene todo que ver. Pero para él en su mente no tiene nada que ver. Eso es un problema. Sobre este mismo punto, la sistematización es esencial. Y por supuesto que no tenemos el tiempo para dar una clase sobre métodos o técnicas de estudio, pero de manera muy básica, esquemas mentales, como mapas mentales o conceptuales, pueden ser de mucha ayuda para que usted comience a hacer una lectura de la Biblia diferente, como recomendaciones muy básicas. Tenga a mano siempre que lea la Biblia o cualquier otro libro, un lápiz y un papel, o una tablet y un computador donde anote, grafique, donde lleve sus notas, donde apunte sus preguntas, que ojalá no las deje ahí apuntadas para nunca resolverlas. Es muy común
que uno le pregunta a muchos hermanos, ¿y cómo vas con tal libro? Bien, pastor. De hecho, tenía unas dudas. Sí, cuéntame, ¿cuáles? Ah, no sé, ya no me acuerdo. ¿Por qué? Porque no tenemos hábitos de estudiar. Nos quedamos con la duda y eso no ayuda a progresar en el conocimiento. Si tiene una duda, anótela, anote esa duda. Nuestra sociedad ha perdido hábitos de estudio, de concentración. No se tienen técnicas para leer. Otro que pasa mucho, todo el libro rayado. Está subrayando. ¿Cuáles son las ideas principales y las secundarias dentro de lo que subrayaste? Ah, no, todo es importante. Todo es igualmente importante. No, tienes que tener un criterio para las notas, para ordenar las ideas. No es rayar por rayar, no es comentar por comentar, es estudiar en orden. Todo eso es la lectura reflexiva. De nuevo recurro al sermón de Edwards. No te conformes solamente con una lectura rápida, sin considerar su sentido. Esta no es manera adecuada de leer. Pero muchos, sin embargo, la hojean superficialmente. De esta manera, cuando leas, estudia lo que lees. Observa las cosas que se presentan, nota los cambios en los discursos y compara esa escritura con otra. Porque la palabra, a través de la armonía de sus diferentes partes, nos da luz sobre sí misma. Cristo manda expresamente que estudiemos las Escrituras, lo que evidentemente conlleva algo más que una mera lectura rápida. Usa recursos para encontrar el significado. Cuando se te exponga una predicación de la palabra, toma nota. Y si en algún momento un pasaje que no entiendes se oscurece, se esclarece, toma nota, márcalo y guárdalo. Dicha reflexión nos es útil para nosotros hoy. En el estudio también, y recuerde que estamos hablando del estudio privado, de lo que usted hace en su casa. Otra recomendación es estudiar la Biblia acompañados. Ahora, con acompañados no me refiero con alguien al lado. Me refiero a lo que dice Edwards, con herramientas, con guías. Efesios 4, del 11 al 12 dice que Dios concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios ha dado a su iglesia hombres con grandes capacidades para enseñarnos. Y hacemos bien nosotros en escucharlos. Estudiamos la Biblia acompañados cuando estamos en los discipulados, cuando estamos en la predicación o cuando estamos en la escuela o cuando vamos a algún sermón o alguna conferencia. Pero también podemos estudiar la Biblia acompañados cuando la estudiamos guiados por el consejo de hombres sabios que han estudiado también la Escritura. Dios ha dado maestros, y no solamente los maestros que hoy viven, sino los maestros que han muerto también. La comunión de los santos, no como la presenta el catolicismo romano, comunión con los muertos, sino comunión con ese cuerpo de enseñanza que la Biblia ha ido comunicando a través de las edades. En todos los tiempos Dios ha levantado hombres para predicar su palabra, para enseñarla, para combatir las herejías, para defender la fe. Y hacemos bien en unirnos a esa nube de testigos que Dios ha levantado en toda la historia y conocerlos. Conocer los grandes apologistas de la fe de antaño, conocer los escritos de los padres, conocer las obras antiguas y clásicas. Eso hace parte de un serio estudio de la teología. Sobre eso anota el pastor John Piper. Pero él, Dios, Dios también desea que recibamos la enseñanza de ancianos o pastores fieles. Algunos de ellos escriben sus enseñanzas. Es por eso que tenemos libros.
Una forma de pensar en los libros cristianos de autores que ya murieron es que ellos son ministros del cuerpo de Cristo más allá de los siglos y no simplemente en la distancia. Debemos aprender el significado de las escrituras de los maestros cristianos, del púlpito hoy y del pasado también. El eunuco es un ejemplo de eso. ¿Y cómo entenderé si nadie me lo explica? Y es una forma de ver que la iglesia es compuesta por los santos de todas las edades. Y a muchos grandes hombres de Dios, el Señor les dio un ministerio de enseñanza, no porque adoremos muertos, sino porque sabemos que Dios ha concedido maestros que han enseñado la verdad eterna del Evangelio y que esa verdad permanece inmutable. Así sea un libro escrito hace 1000 o 2000 o 3000 años. Ahora, en este punto es pertinente también hacer una exhortación a la misma iglesia y es aprovechar los maestros que nos han sido concedidos por la gracia de Dios. Edwards comenta, si Dios ha dado a algunos la tarea de ser maestros, por lógica, ha dado a otros la de ser alumnos, ya que ambos son fundamentales. Uno no puede existir sin el otro. Dios no les dio el deber de esforzarse en enseñar a los maestros para que no dispusieran de alumnos aplicados. No ha mandado a los ministros a extenuarse en su labor para impartir conocimiento a aquellos que no están obligados a aplicarse en recibirlo. Recordando entonces que tenemos maestros vivos hoy y otros que han muerto, pero que por la gracia de Dios conservamos sus escritos, es importante que conozcamos esa parte de la teología histórica, de aquello que la iglesia ha creído por los siglos, las obras clásicas que hacen parte de la tradición del pensamiento cristiano. Sobre esto debemos ser diligentes en el uso de materiales serios, adecuados para el estudio. Vuelvo al ejemplo de Edwards. Dice, adquiere y usa diligentemente otros libros que te puedan ayudar a crecer en este conocimiento, el conocimiento de la Biblia. Existen gran cantidad de buenos libros que te pueden ayudar mucho a avanzar en el estudio de la Biblia, a la vez que te aprovecharán y te serán de agradable entretenimiento para tus horas de tiempo libre. Sin duda existe en muchos el error de no adquirir más ayuda de este tipo por el gasto que conlleva. Porque muchas veces invertimos en muchas cosas ineficientes. Compramos ropa de marca que vale X cantidad. Pero un libro que vale algo, no, eso es muy caro. Es solo papel al fin y al cabo, ¿no? Pero no estás comprando el papel, estás comprando el conocimiento de siglos que te puede representar una gran influencia en tu vida para bien, para madurar, para crecer, para que seas maestro. Y alguien dirá, pero es que yo no voy a ser maestro en la iglesia. Si eres padre o madre, tienes que ser maestro de tus hijos. O quizás la providencia coloque también a tu vecino, a tu amigo de la infancia, al que tendrás que enseñarle los misterios de la palabra de Dios. Un último consejo. Muchas personas, incluso dentro del ámbito reformado, son reacios a una lectura de textos serios sobre teología, porque al final y al cabo uno de los lemas de la Reforma es solo la Escritura. Y uno preguntaría, bueno, si Lutero hubiera entendido solo la Escritura como solo lee y únicamente lee la Biblia, ¿por qué Lutero escribió tantos comentarios sobre la Biblia? ¿Por qué Calvino escribió una institución de la religión cristiana? ¿Por qué Edward escribió tantos libros y sermones? ¿Por qué los pastores hoy siguen escribiendo libros si es solo la Biblia? Todas esas son apenas herramientas para entrar a la comprensión
con la ayuda de mentes mucho más brillantes que las nuestras, que Dios mismo le concedió a la iglesia dones de hombres. Se dice que Edwards es, porque todavía se le cuenta como una de las mentes más brillantes de los Estados Unidos. Muchas enciclopedias siguen diciendo que el pensador más brillante de todo el tiempo en Estados Unidos fue un Jonathan Edwards. Y para privilegio de los cristianos, un hombre que dedicó su mente al estudio de la Biblia y de muchas otras cosas más, porque escribió de casi todas las áreas del saber, que desde niño estudió todo lo que pudo en su tiempo. Con eso nosotros debemos entender o debemos preguntar, por supuesto que no hay ninguna otra autoridad para el creyente que la Biblia. Pero eso no se debe entender como que no podemos aprovechar a los maestros que la enseñan. El ejemplo, el eunuco. ¿Y cómo sabré si no hay nadie que me explique? Muchas de esas explicaciones se contienen en esos libros. Por último, nuestra labor es al final ser maestros. Y eso tiene una exigencia adicional sobre la que solamente voy a hacer unos breves comentarios y quiera Dios que algún día pueda desarrollarlo. La carta a los Hebreos explica todo el sistema litúrgico de Levíticos. ¿Por qué? Porque está circunscrita en un debate sobre el culto del templo y ahora el nuevo culto de los creyentes, sobre si el sacrificio es válido o no es válido, sobre si el sacerdocio es necesario o no. Por eso Pablo va a comenzar a explicar que ya no se necesita sacerdote porque Jesús es el sumo sacerdote, que ya no se necesita el templo porque Jesús es el templo, que ya no hay. Comienza a explicar eso, a comentar, a explicar, pero la carta es un debate, es una refutación de falsa enseñanza. Al tiempo que está refutando enseñanzas incorrectas, está enseñando a la iglesia. Lo que nos dice que para que Pablo lograra su objetivo, es decir, que no se siguieran proliferando en la iglesia falsas enseñanzas, tuvo que hacer una refutación, y eso es la carta. Aquí vemos entonces que Pablo hace una labor apologética, pero tiene que usar sus argumentos, su conocimiento de la tradición rabínica, del Levítico, de todo eso, para refutar temas difíciles. La apologética requiere conocimientos. La apologética, para poder fortalecer a hermanos en la fe, requiere que nosotros conozcamos. El estudio de la Biblia tampoco se puede hacer sin tener en cuenta los retos de la iglesia hoy, las realidades o las mentalidades, o las dudas legítimas que puede tener una persona que recién llega a la iglesia. Porque llegan con un conjunto de ideas y es apenas natural que pretendan o que deseen resolver sus dudas sobre muchas cosas. Y la iglesia como maestra tiene la responsabilidad de ayudar a disipar las tinieblas en las mentes de esas personas. Pero además de eso, aunque parezca extraño, la misma Biblia registra que el pensamiento se desarrolló en diálogo incluso con no creyentes. ¿Cuántas citas encontramos en la Biblia que hace Pablo de los filósofos paganos? ¿Cuántas citas encontramos en la Biblia que se hacen de los textos apócrifos? ¿Cuál es la razón? Que tanto Pablo como los autores bíblicos no desconocían esos materiales. Y también responden desde las cartas. Pedro usa el libro de Enoc y responde cosas que estaban mal, pero incluso llega a reconocer cosas que
efectivamente eran así. Ahora, ¿por qué es esto? Reconozcamos algo. La mente que Dios dio al ser humano como parte de su imagen y semejanza está caída. Eso es cierto. Pero no está absolutamente destruida. De tal manera que también un autor no creyente puede aportar algo en cualquier área del conocimiento. Y hasta alguna cosa por ahí de vez en cuando sobre la Biblia. Pero el punto es, si nosotros vemos, la iglesia tiene necesidad de entrar en diálogo para poder predicar al mundo en el que vivimos. Uno puede ver un ejemplo de Agustín, que al final terminó diciendo, el cristianismo es la verdadera filosofía. El cristianismo es la verdadera filosofía porque todas las preguntas que la filosofía se formula tienen una verdadera respuesta en la Biblia. Y no dejó, cuando usted lea cualquiera de las obras de Agustín, no dejó de entrar en diálogo con lo que los filósofos de su época decían. Y no tuvo ningún problema en decir, eso es cierto, pero también decir, eso no es cierto. Eso es falso, y es falso por esto. O eso es cierto por esto, o incluso es cierto a pesar de que su argumento no sea correcto. Eso lo encontramos cuando usted lea la obra de las instituciones. Si presta atención a las notas al pie, vemos que Calvino hace una gran cantidad de citas de Ovidio, de Cicerón, de la literatura clásica que hasta ese momento estaba. Era un hombre culto, entró en diálogo con el conocimiento de su época y anterior a él, y sin que eso implicara para él cualquier renuncia a la Biblia como máxima autoridad de fe. Así llegamos a ver que entre el tiempo de Agustín y su diálogo con los pensadores de su época, y el tiempo de la Reforma y Calvino y su diálogo con los pensadores de su época, vemos que ha sido una actitud siempre de la iglesia, siempre en su mayoría, porque también encontramos un Tertuliano con un rechazo absoluto a todo ese conocimiento. Y es curioso, ¿sabe? Tertuliano, famoso por su cita, ¿y qué tiene que ver Jerusalén con Atenas?, terminó siendo un hereje. Entonces uno dice, aquellos que rechazaron el diálogo con otras formas de pensamiento, terminaron con un pensamiento distorsionado. Puede suceder también que aquellos que se dejaron influenciar por otra forma de pensamiento regresen a lo mismo. Pero ¿cuál es la base entonces? Cerrar el diálogo. Tenemos que entender la mentalidad del mundo al que predicamos para saber cómo hacerlo. El ejemplo, Pablo, ¿se acuerdan? Atenas, cita a los filósofos griegos. ¿Para qué? ¿Para convertir el cristianismo en filosofía? No, para hacer un vehículo, para que ellos entendieran la fe y vinieran al arrepentimiento de Cristo. Con todo esto, conclusiones y exhortaciones finales para el creyente. ¿Qué más puedo decir que estudia con seriedad las Escrituras? Lee las grandes obras del pensamiento cristiano y verás cómo son una herramienta para madurar tu fe y tu amor a Cristo. Si no eres creyente, las palabras de Cristo son vida y verdad, y no hay forma de llegar a esa comprensión espiritual si primero no entiendes lo que la gramática del texto dice. Pero no es suficiente con eso. Pablo le dice a Timoteo, lee lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Piensa en lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hoy exponemos la magnificencia de las Escrituras con la única intención de que sea el Señor moviendo por lo menos tu curiosidad intelectual para leer la Escritura. Y rogamos a Dios que vayas por curiosidad y termines encontrando el tesoro más grande que es Cristo y la vida eterna. Porque de lo contrario,
esas palabras que son palabras de vida eterna, también serán para ti en el futuro palabras de condenación eterna. En ellas está la provisión para tu salvación. Que el Señor te ayude. Amén.